Dios se le reveló a Moisés en una zarza ardiente, diciéndole las siguientes palabras: Yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. La intención de nuestro estudio hoy en Biblia a Fondo es conocer la razón por la cual Dios se le reveló a Moisés con estas palabras. Si quieres conocer los detalles de esta lección, entonces quédate con nosotros en Biblia a Fondo. Durante todo este trimestre nosotros estamos estudiando el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, y el tema que estamos considerando para esta semana es la zarza ardiente. Pero sabes que cada semana nosotros tenemos el propósito de memorizar un texto de la Biblia, y el que estamos considerando para esta semana es el capítulo 3 del verso 7 hasta el 8 del libro de Éxodo. El Señor le dijo: He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido a librarlos de mano de los egipcios, y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que mana leche y miel. Es el capítulo 3, verso 7 hasta el 8 del libro de Éxodo. El título que estamos estudiando para hoy domingo es La zarza ardiente. Y la pregunta que vamos a responder es: ¿qué significa el hecho de que el Señor se presentó a Moisés como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Para tener una base más buena de la pregunta, es menester que estudiemos el capítulo 3, verso 1 hasta el 6 del libro de Éxodo. Nosotros necesitamos hacer contexto con esa porción de la Biblia. Lo primero que tenemos que considerar al respecto sobre esta pregunta es que Dios había prometido a estos patriarcas que sus descendientes heredarían a Canaán, una promesa que Moisés seguramente conocía. De esa manera, incluso antes de decirlo, el Señor estaba preparando el camino para que Moisés comprendiera lo que estaba por venir y el papel crucial que iba a desempeñar en ese proceso. Son dos cosas que nosotros debemos o queremos subrayar en la lección de hoy. Primero, la revelación de Dios y la indicación. Probablemente Dios le está diciendo a Moisés que él no era la persona, Moisés no era la persona, la primera persona que iba a comenzar ese proceso con el pueblo de Israel, porque en realidad ya Dios había hablado con Abraham y le había indicado lo que sucedería. Había hablado también con Jacob e Isaac. Así que la razón por la cual Dios está indicando esto, en primer lugar, parecer ser es para darle a entender a Moisés que no está solo, que no es la única persona, que no, aunque sí va a desempeñar un papel relevante en ese proceso, en el proceso de liberación del pueblo de Israel, de Egipto, sí ya habían personas que habían iniciado ese proceso. Ahora, evidentemente hay historias en la Biblia donde hay profetas que se sintieron solos y que por lo tanto llegó un momento cuando quisieron como desanimarse. Por ejemplo, revisemos el caso de Elías, que cuando llegó el momento en que fue perseguido, aunque hizo varios milagros, aunque tenía una buena relación con Dios, llegó el momento cuando él dijo que realmente él estaba solo, porque todos los que pertenecían al pueblo se habían arrodillado ante los Baales. Pero Dios, para hacerle entender de que no estaba solo, más adelante le indica: mira, hay 400 profetas que no se han arrodillado ante Baal. Así que Moisés debería entender que él no era el único o la única persona que estaba en ese proceso. También habían otras personas que habían iniciado el proceso. Ahora, lo segundo y que nosotros debemos mirar es que Dios también quería darle a entender a Moisés que él tendría un papel crucial en el proceso de la liberación de Israel de Egipto. Un papel crucial. Significa que Moisés iba a entender que él tenía un lugar, él tenía un rol y cómo él debería desempeñarse. A mí me parece importante el hecho de que Dios permitió que Moisés, en su estadía en Madián, llegar a estar con una persona que fungiera como sacerdote, ¿no? Como sacerdote secular, porque por lo menos Moisés tuvo vislumbre de la intercesión, vislumbre de el comportamiento que debería tener una persona que es líder. En ese sentido, el Dios permitir que él tuviera contacto con un sacerdote le ayudó a entender que él tiene un papel crucial. Ahora, como líder, él también sabe que tiene que hacer un líder. Un líder notablemente necesita conocer varios aspectos de su rama, de su obra, necesita conocer el sistema completo. Y lamentablemente hay profetas, hay reyes que cometieron errores porque parecía ser que no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Recordemos en primer lugar la historia
de Saúl en correlación con Samuel. Llegó un momento cuando Saúl fue a una guerra contra los filisteos y lamentablemente, frente a la desesperación de que Samuel no aparecía, se tomó la prerrogativa de ofrecer sacrificio, de ofrecer incienso, y eso no le correspondía. Es que en el tiempo de la demora a veces nosotros nos desesperamos y nosotros hemos visto esto en varias partes de la historia. El capítulo 32 de Éxodo, ahí Aarón se desesperó. Hay un proceso como de desesperación y a nosotros no pudiera acontecer lo mismo en el proceso de esperar la segunda venida de Dios. Ahora, él no debía ofrecer sacrificio. Llegaría un momento cuando Moisés se sentiría tentado a hacer lo que él no debe hacer. Y lamentablemente, aunque la revelación estuvo correcta, aunque Dios le había indicado cuál es su rol, cayó en una falta al equivocarse en el momento de golpear la roca. Pero también recordemos que Usa en algún momento, en 2 Samuel, en los primeros capítulos, él tomó el arca del pacto, él tocó el arca y Dios había indicado a Israel enteramente que no deberían tocar el arca. Y también eso es una indicación de que no debemos ser impacientes. Moisés iba a durar 40 años en el desierto, aunque no le había sido revelado, pero él debería ser paciente. Y nosotros vemos en la historia el capítulo 13, el capítulo 20, el capítulo 32, en momentos en que el pueblo se desespera, incluso frente al Mar Rojo, se desesperaron. Dijeron, no, nosotros queremos volver a Egipto porque en Egipto nosotros vivíamos mejor y realmente nos has traído al desierto para que nosotros muramos. Dios quería hacerle entender a Moisés en primera instancia de que tenía un lugar y que no podía desesperarse, porque Moisés debería reconocer y recordar que Dios es el que quita y pone. Dios es quien indica el ritmo de la historia. Y en ese proceso, cuando nosotros estamos trabajando como líderes, es necesario que recordemos que Dios es el que dirige nuestra historia. Desde la primera instancia, Dios le está recordando ese detalle a Moisés. Pero a usted y a mí probablemente se nos olvide ese detalle. Dios es que dirige la historia. Dios es quien indica el ritmo. Y en el proceso, en nuestro liderazgo, en el ambiente eclesiástico, como David, nosotros pudiéramos orar y poner las personas en las manos de Dios y permitir que Él sea quien juzgue. Así que lo primero que Moisés debería entender en ese sentido es que Él tiene un rol. También, aparte de tener un rol, Él no era la única persona que estaba desarrollándose, que había iniciado ese proceso con la historia de Israel. Por lo tanto, la indicación en esta lección sería recordar que debemos ser pacientes y tenemos una pregunta que responder. Moisés necesitó 80 años antes de que Dios considerara preparado para su tarea. ¿Qué nos puede enseñar esto acerca de la paciencia y el tiempo de Dios para nuestra vida? Tal vez nosotros nos desesperamos ante ciertas adversidades, pero es bueno que recordemos que Dios nos ha estado preparando y que es muy importante que recordemos que debemos ser pacientes porque Él dirige nuestra historia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Estamos estudiando la lección titulada La zarza ardiente y el texto que estamos considerando para memorizar es el capítulo 3, versos 7 hasta el 8 de Éxodo. Que Dios te bendiga y si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta, lo dejas en los comentarios porque en los próximos videos estaremos enviándote saludos de manera especial. Por favor, responde la siguiente pregunta por ti mismo. ¿Qué nos puede enseñar esto acerca de la paciencia y el tiempo de Dios en nuestra vida? Nos vemos en otra entrega de Biblia a Fondo.